Buenas, en este video vamos a hablar sobre la formación del Estado argentino. Este proceso transcurre entre los años 1862 y 1880. «1862 fue un año decisivo en la historia argentina porque ese año triunfó el proyecto de unificación nacional que dirigía el presidente Bartolomé Mitre. Este buscaba asegurar el predominio de Buenos Aires y aplacar las oposiciones del interior. El predominio mitrista fue una consecuencia de la batalla de Pavón, ocurrida en 1861, y que puso fin al largo conflicto entre Buenos Aires y el resto del país, agrupado en la Confederación. Después de Pavón, Buenos Aires envió un ejército para derrotar por la fuerza a los distintos gobiernos federales que se oponían a la unificación bajo dominio porteño. El proyecto mitrista implicaba una organización nacional con hegemonía de Buenos Aires dentro de la República Federal. Durante el periodo de las presidencias históricas se irán desarrollando y delineando los elementos políticos, económicos y sociales y culturales para la formación del Estado argentino. En otras palabras, se irán estableciendo por la fuerza los cimientos de una autoridad central con alcance nacional. Para comprender el proceso de la formación del Estado Nacional, podemos dividir el mismo en 4 proyectos: el proyecto político, el proyecto social, el proyecto económico y el proyecto cultural. Cada uno de estos proyectos se irán desarrollando bajo las presidencias históricas. Cabe recordar que dichos proyectos presentaron resistencia por parte de distintos sectores de la sociedad y que por ello muchas veces se impusieron por la fuerza. Para que el poder central, anclado en la figura del presidente, tenga un alcance nacional, debe construir una serie de poderes con alcance justamente nacional. En primer lugar, se crea una burocracia, esto es, la distribución por todo el territorio de funcionarios que respondan y dependan de la autoridad central y nacional. En segundo lugar, durante este periodo se crea una justicia con alcance nacional. Esto significa que ciertos delitos o actos ilegales serán juzgados como un daño a la nación y por lo tanto se requiere una justicia que responda por estos delitos. En tercer lugar, durante este periodo de las presidencias históricas se elaboraron códigos y algunas leyes de alcance nacional. Se establece un único código comercial que tiene como objetivo abolir las aduanas interiores y por ende permitir la circulación libre de productos por todo el territorio. Asimismo, se establece un código civil, esto es, establecer una forma y un tipo de contrato para todos. Finalmente, se establecen 2 leyes laicas que tienden a fortalecer la regulación del Estado Nacional sobre su población. La Ley de Registro Civil hace que todo nacimiento y defunción sea controlado por el Estado Nacional y ya no por la Iglesia. La Ley de Matrimonio Civil le saca a la Iglesia la potestad sobre la unión nupcial. A partir de ahora, cada unión nupcial será registrada y legalizada por el Estado Nacional. Por último, la formación de un ejército nacional. Durante la presidencia de Mitre y Sarmiento, a medida que estos van derrotando las fuerzas federales de las provincias y asimismo su fuerza militar local, el Estado Nacional va construyendo una única fuerza nacional. Ejemplo de esta situación son las rebeliones de los distintos caudillos federales del interior, como el riojano Vicente Chacho Peñalosa, Felipe Varela o el entrerriano López Jordán. Todos ellos veían al Estado Nacional como un avance porteño sobre la autonomía y la independencia provincial.
Finalmente, estas resistencias son vencidas y sus líderes asesinados. En consecuencia, el caudillismo federal llega a su fin. Proyectos sociales, económicos y culturales. El proyecto social tiene como objetivo solucionar un problema estructural de la Argentina de mediados del siglo XIX, la falta de mano de obra. Es así que desde la Constitución Nacional y también a través de algunas leyes particulares se incentivó la llegada de inmigrantes europeos al país. El proyecto económico. Este proyecto tenía como objetivo unificar el país a través de la construcción de un mercado interno. Para ello, el Estado Nacional suprimió las aduanas interiores, que eran un obstáculo para el comercio interior. También se nacionalizaron las aduanas exteriores, en especial la del Puerto de Buenos Aires. Y por último se emitió una moneda nacional de curso legal en todo el territorio. Otro de los problemas de la Argentina de mediados del siglo XIX era la falta de caminos eficientes y de medios de transporte modernos y veloces. Estos problemas se solucionaron con la introducción del ferrocarril y los barcos a vapor. Gracias a ello, se logró unir un extenso territorio con fines comerciales. Por último, este proyecto también tenía la intención de integrar al territorio nacional y por ello también al mercado mundial tierras que eran productivas y que estaban en manos de la población indígena. Para lograr esto, se llevaron a cabo una serie de campañas militares contra esas poblaciones. El proyecto cultural. En la formación del Estado Nacional, la educación fue un tema prioritario, debido al alto grado de analfabetismo que tenía el país. Alrededor del 70% de la población no sabía leer ni escribir durante esta época. Sarmiento fue nombrado jefe de departamento de escuelas de Buenos Aires en 1856. Sus principales ideas eran establecer la educación común, pública y gratuita. Sarmiento, durante su presidencia, realizó una gran obra educativa. Creó 800 escuelas, fundó la Escuela Normal de Paraná y la Escuela Normal de Preceptores de Concepción del Uruguay. Contrató maestras norteamericanas para difundir la educación primaria y prosiguió la tarea de Mitre de establecer colegios nacionales en las provincias. Al finalizar su mandato, se había triplicado el número de alumnos primarios. En 1882 se reunió en Buenos Aires el Congreso Pedagógico Sudamericano, en el que expertos nacionales y extranjeros discutieron sobre la cuestión educativa. Algunos especialistas asistentes al Congreso opinaron que la educación debía ser laica, es decir, independiente de cualquier credo religioso o poder eclesiástico. En 1883, el diputado Onésimo Leguizamón presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley que postulaba la educación laica, gratuita y obligatoria. Los liberales, representados por Sarmiento, defendían el proyecto como un modo de ofrecer una educación al alcance de todos los niños sin importar su credo religioso, en el marco de una Argentina que estaba recibiendo inmigrantes, no todos católicos. Sus opositores, los católicos o clericales, sostenían la tradición de un país católico y se negaban a que la instrucción religiosa se impartiera de manera opcional fuera del horario escolar. Tras un durísimo debate, la Ley de Educación Común, Ley 1420, fue aprobada en 1884. Esta norma fue decisiva en la lucha contra el analfabetismo y se convirtió en un instrumento del poder del Estado que asumía la formación de maestros, el financiamiento de las escuelas públicas y el control de la educación pública y privada. La unificación del territorio nacional bajo un único poder centralizado fue uno de los hechos más anhelados por un sector de la política argentina desde la Revolución de Mayo. Asimismo, ese deseo político tenía también una arista económica.
Esto es responder con la provisión de bienes primarios a un mundo europeo que comenzaba a atravesar su segunda revolución industrial. Un Estado nacional con autoridad sobre todo el territorio pondría a ésta en condiciones adecuadas para el intercambio comercial.